En las profundidades del invierno más cruel que jamás conoció la humanidad, cuando los vientos helados atravesaban los huesos de los guerreros más valientes y la oscuridad se extendía durante meses sin fin, los antiguos vikingos sabían algo que nosotros hemos olvidado, que este mundo, Midgard, no era más que uno de los 9 reinos que colgaban de las raíces del árbol más poderoso del universo, un árbol tan inmenso que sus ramas sostenían la realidad misma. Esta noche te voy a contar la historia completa de la mitología nórdica, desde el momento en que el cosmos surgió del vacío primordial hasta el día en que todo será consumido por las llamas del Ragnarok. Pero antes de que comencemos este viaje épico a través de los 9 mundos, si te gusta este tipo de contenido profundo y detallado, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias nocturnas. Porque lo que estás a punto de escuchar no son simples cuentos, son los secretos del universo según los maestros de los mares, los conquistadores del norte, los hijos de Odín, antes de que existiera la luz, antes de que el tiempo tuviera significado, antes incluso de que la muerte fuera una posibilidad, había solo Ginnungagap, el vacío rugiente, un abismo sin fondo ni superficie, sin norte ni sur, donde ni siquiera el concepto de nada tenía sentido, porque no había conciencia para concebirlo. Pero en los extremos de este vacío primordial, dos fuerzas opuestas comenzaron a cobrar forma. Al norte, Niflheim, el reino de la niebla y el hielo eterno, donde 11 ríos primordiales llamados Elivagar fluían con aguas tan antiguas que contenían el veneno de la creación misma. Al sur, Muspelheim, el reino del fuego primordial, donde las llamas danzaban sin consumir nada, porque aún no había nada que consumir. Durante eones incontables, estas dos fuerzas permanecieron separadas por el vacío. Pero el destino, esa fuerza inexorable que incluso los dioses temerían, comenzó a tejer su primer hilo. Las aguas venenosas de los Elivagar empezaron a fluir hacia el centro del vacío, y cuando se alejaron lo suficiente de su fuente, se congelaron, formando capas de hielo negro. Año tras año, siglo tras siglo, estas capas se acumularon hasta formar montañas de hielo que se alzaban en la oscuridad como los dientes de una bestia dormida. Entonces, el calor de Muspelheim comenzó a extenderse, no como el calor suave del sol que conocemos, sino como el aliento ardiente de la creación misma. Cuando este calor tocó las montañas de hielo negro, comenzó la primera transformación del cosmos. El hielo no se derritió simplemente, sino que se transmutó en algo completamente nuevo. Las gotas que cayeron del hielo derretido tenían vida propia, latían como un corazón, respiraban como pulmones primitivos. De estas gotas nació Ymir, el primer gigante, el antepasado de todas las criaturas que algún día poblarían los 9 mundos. Pero Ymir no era hermoso como imaginamos a los dioses, ni noble como los héroes de las sagas. Era la encarnación misma del caos primordial, un ser tan vasto que cuando dormía, su respiración creaba tormentas, y cuando soñaba, sus sueños tomaban forma física. De su sudor nocturno nacieron los primeros gigantes de escarcha, seres de poder inimaginable, pero de naturaleza salvaje y destructiva. Pero la creación no se detuvo con Ymir. Del hielo que continuaba derritiéndose, emergió otra criatura. Audhumla, la vaca primordial,
Sus ubres goteaban 4 ríos de leche que alimentaron a Ymir, sustentándolo mientras el cosmos continuaba formándose a su alrededor. Audumla, hambrienta en este mundo naciente, comenzó a lamer las piedras saladas que emergían del hielo. Durante 3 días lamió la misma piedra, y algo extraordinario comenzó a suceder. El primer día aparecieron cabellos humanos en la piedra. El segundo día emergió una cabeza completa. El tercer día la piedra reveló un hombre completo, Buri, el primer ser de estirpe divina. Buri era diferente de Ymir en todos los aspectos. Donde Ymir representaba el caos y la fuerza bruta, Buri encarnaba el orden y la sabiduría. Su presencia misma comenzó a estabilizar la realidad fluctuante del cosmos naciente. Con el tiempo, Buri tuvo un hijo llamado Bor, quien heredó la sabiduría de su padre, pero también desarrolló algo más: la ambición de dar forma al mundo. Bor se casó con Bestla, una giganta de las montañas de hielo, y de esta unión nacieron 3 hermanos que cambiarían para siempre el destino del cosmos: Odín, Vili y Ve. Estos 3 hermanos, los primeros Aesir, miraron el mundo primordial que los rodeaba y vieron no lo que era, sino lo que podría llegar a ser. Vieron en el caos de Ymir la posibilidad de orden, en la oscuridad la posibilidad de luz, en el vacío la posibilidad de vida abundante. Pero para crear este nuevo mundo, primero tenían que destruir el viejo. Y eso significaba enfrentarse a Ymir, el gigante primordial cuyo poder era tan vasto que su muerte podría destruir todo lo que existía, o transformarlo en algo completamente nuevo. La batalla entre los 3 hermanos y Ymir no fue como las guerras que conocemos. No hubo ejércitos marchando ni estrategias brillantes. Fue un conflicto de fuerzas primordiales, donde cada golpe remodeló la realidad misma. Durante días que duraron como años, el combate se extendió por todo Ginnungagap. Odín, ya mostrando la astucia que lo haría famoso, no luchó solo con fuerza bruta, sino con ingenio. Vili aportó la determinación inquebrantable que mantendría unido al grupo cuando todo parecía perdido. Ve contribuyó con la visión clara que les permitió ver más allá del caos hacia el orden que podrían crear. Cuando finalmente lograron dar muerte a Ymir, el gigante primordial, sangró tanto que su sangre se convirtió en un diluvio que ahogó a todos los demás gigantes de escarcha, salvando solo a Bergelmir y su esposa, quienes se escaparon en un ataúd hueco que utilizaron como arca. Estos dos se convertirían en los antepasados de todos los gigantes futuros, asegurando que la tensión entre el orden y el caos continuaría durante toda la existencia del cosmos. Los 3 hermanos, ahora enfrentados al cuerpo masivo de Ymir, comenzaron la obra más grandiosa de toda la creación: la construcción de los 9 mundos. Del cuerpo del gigante hicieron la tierra, sólida y fértil. De su sangre crearon los océanos y todos los cuerpos de agua que algún día conocerían los hombres. De sus huesos formaron las montañas, tan altas que sus picos desaparecían en las nubes. De sus dientes y fragmentos de huesos rotos crearon las rocas y piedras que sembrarían la tierra. Pero la obra más delicada estaba por venir. Del cráneo de Ymir formaron la bóveda del cielo, tan vasta que abarcaba toda la creación, y la sostuvieron con 4 enanos poderosos llamados Nordri, Sudri, Austri y Vestri, que se colocaron en los 4 puntos cardinales, donde permanecen hasta el día de hoy, sosteniendo el firmamento sobre sus robustos hombros.
Del cerebro de Ymir crearon las nubes, que viajarían por el cielo llevando lluvia y tormenta a todas las tierras. Cuando la estructura básica de Midgard estuvo completa, los hermanos se dieron cuenta de que necesitaban luz para hacer habitable su creación. Tomaron chispas y brasas de Muspelheim y las lanzaron al cielo, donde se convirtieron en las estrellas que conocemos. Pero necesitaban algo más, fuentes de luz más grandes que pudieran marcar el paso del tiempo y hacer posible la vida. Encontraron a dos de los más hermosos descendientes de los habitantes de Muspelheim. Sol, una doncella cuya belleza era tan radiante que la luz emanaba naturalmente de ella, y Mani, su hermano, cuyo resplandor era más suave pero igualmente constante. Los colocaron en carros dorados que viajarían por el cielo, Sol durante el día y Mani durante la noche. Pero sabían que estos seres de luz necesitarían motivación para mantener su curso. Así que crearon a los lobos Skoll y Hati, cuyo destino sería perseguir eternamente a Sol y Mani por el firmamento. El miedo a ser devorados mantendría a los astros en movimiento, creando el ciclo de día y noche que regiría toda la vida futura. Con la estructura del mundo establecida y la luz creando orden temporal, los hermanos dirigieron su atención hacia el centro de su creación. Plantaron una semilla que habían encontrado en los restos del hielo primordial, y de ella creció Yggdrasil, el árbol del mundo. Este no era un árbol como cualquier otro. Sus raíces se extendían tan profundamente que tocaban los fundamentos mismos de la realidad. Sus ramas se alzaban tan alto que sus hojas rozaban las estrellas, y su tronco era tan vasto que todos los mundos futuros colgarían de él como frutos de sabiduría. Yggdrasil tenía 9 ramas principales, y en cada una de ellas, Odín, Vili y Ve decidieron crear un mundo diferente. En la rama más alta colocaron Asgard, que sería el hogar de los Asir, los dioses que gobernarían el cosmos. Crearon Vanaheim para los Vanir, los antiguos dioses de la fertilidad y la abundancia. Alfheim se convirtió en el reino de los elfos de luz, seres de belleza sobrenatural que servirían como mensajeros entre los mundos. En el tronco central, a la altura de las raíces más fuertes, establecieron Midgard, el mundo medio que sería el hogar de la humanidad cuando finalmente fuera creada. Lo rodearon con un océano tan vasto que en sus profundidades vivía Jormungandr, la serpiente del mundo, que crecería hasta ser tan inmensa que podría rodear toda la tierra y morderse su propia cola. En las ramas inferiores crearon Jotunheim, el reino de los gigantes, descendientes de Ymir, que mantendrían viva la memoria del caos primordial. Svartalfheim se convirtió en el hogar de los elfos oscuros, maestros artesanos cuyas habilidades rivalizarían con las de los propios dioses. Nidavellir fue entregado a los enanos, cuya maestría en la forja sería legendaria en todos los mundos. En las raíces más profundas establecieron Helheim, el reino de los muertos, gobernado por Hel, hija de Loki, donde las almas de aquellos que no morían en batalla encontrarían su descanso final. Y finalmente, mantuvieron Muspelheim como estaba, el reino del fuego eterno, donde Surt, el gigante de fuego, esperaría con su espada flamígera el día del Ragnarok. Pero incluso con todos estos mundos creados y ordenados, los hermanos sintieron que algo faltaba. Los mundos estaban hermosos pero vacíos, llenos de potencial pero sin vida,
que pudiera apreciar su belleza o darle significado a la creación. Fue entonces cuando decidieron crear la primera vida consciente que habitaría Midgard. Un día, mientras caminaban por las costas del océano que rodeaba Midgard, encontraron dos troncos de madera que habían llegado a la orilla. Uno era de fresno, el otro de olmo. En estas maderas nobles vieron la posibilidad de algo grandioso. Odín se inclinó sobre el tronco de fresno y sopló sobre él, dándole el aliento de vida. Vili tocó el tronco de olmo y le otorgó conciencia y la capacidad de sentir. Ve colocó sus manos sobre ambos troncos y les dio forma humana, así como los sentidos necesarios para percibir el mundo que los rodeaba. Del fresno surgió Ask, el primer hombre, alto y fuerte como el árbol del que provenía. Del olmo emergió Embla, la primera mujer, flexible y sabia como su madera original. Estos dos seres se alzaron en la playa de Midgard, mirando por primera vez el mundo que los dioses habían creado para ellos. Su asombro fue tan puro y genuino que los propios Esir se sintieron conmovidos por su creación. Los hermanos dieron a Ask y Embla un hogar en el centro de Midgard, un lugar hermoso, protegido de los vientos helados y las bestias salvajes. Les enseñaron a hacer fuego, a construir refugios, a encontrar alimento en la tierra generosa. Pero más importante aún, les dieron algo que ninguna otra creación había recibido antes: el libre albedrío. A diferencia de los gigantes, que estaban destinados a seguir su naturaleza caótica, o de los elfos, que estaban atados a sus funciones cósmicas, los humanos tendrían la capacidad de elegir su propio destino. Esta decisión resultaría ser más profunda de lo que incluso Odín había anticipado, porque con el libre albedrío vino la impredecibilidad, y con la impredecibilidad, la posibilidad tanto de una grandeza que rivalizaría con los dioses como de una caída que podría arrastrar a todo el cosmos consigo. Mientras Ask y Embla se establecían en su nuevo hogar y comenzaban a poblar Midgard con sus descendientes, Odín emprendió un viaje que cambiaría no solo su propia naturaleza, sino el destino de todos los mundos. Había oído hablar de un conocimiento antiguo, anterior incluso a la creación del cosmos, que estaba oculto en las raíces de Yggdrasil. Este conocimiento tenía un precio terrible, pero Odín, consumido por un hambre de sabiduría que se había despertado en él durante la creación del mundo, estaba dispuesto a pagarlo. En las profundidades más oscuras de las raíces de Yggdrasil, donde ni siquiera la luz de sol podía penetrar, fluía Mimisbrunnr, el pozo de la sabiduría. Las aguas de este pozo contenían todo el conocimiento del pasado, presente y futuro, pero estaban custodiadas por Mimir, un ser tan antiguo que recordaba el tiempo anterior a Ginnungagap. Mimir había perdido su cuerpo durante las guerras entre los Asir y los Vanir, pero su cabeza conservaba toda su sabiduría y podía seguir hablando y pensando. Cuando Odín llegó al pozo, Mimir lo miró con ojos que habían visto el nacimiento y muerte de innumerables cosmos. «Conozco lo que buscas, hijo de Bor», dijo la cabeza antigua, «pero el conocimiento que deseas tiene un precio que pocos estarían dispuestos a pagar. Para beber de estas aguas y obtener la sabiduría de las edades, debes sacrificar algo de valor equivalente». Odín, sin dudar, respondió: «Pide lo que quieras. Mi sed de conocimiento es más fuerte que cualquier apego material». Mimir sonrió con una expresión que era tanto sabia como cruel.
No quiero tu oro ni tus armas, rey de los Asir. Quiero uno de tus ojos. El mismo ojo con el que miras el presente, debes entregármelo para poder ver el futuro. El silencio que siguió se extendió por eones. Incluso para Odín, la idea de sacrificar su vista era algo que requería la más profunda consideración. Pero finalmente, empujado por una necesidad de conocimiento que superaba todo miedo, Odín tomó su lanza Gungnir y sin ceremonia alguna se arrancó su ojo derecho. La sangre que brotó de la herida se mezcló con las aguas del pozo y en ese momento Mimir le permitió beber. El conocimiento que fluyó hacia Odín con esa agua no era simplemente información, era comprensión pura, una visión completa del funcionamiento del cosmos, de las fuerzas que movían el destino, y más terrible aún, de lo que estaba destinado a suceder. Vio el Ragnarok, el fin de todo lo que conocía y amaba. Vio la traición de Loki, la muerte de Balder, las guerras que desgarrarían Asgard, pero también vio, más allá del fin, hacia el renacimiento que seguiría, hacia los pocos supervivientes que reconstruirían el mundo. Este conocimiento cambió fundamentalmente a Odín. Donde antes había sido un dios de guerra y creación, ahora se convirtió en algo más complejo, un buscador de sabiduría obsesivo, alguien que entendía que la preservación del conocimiento era más importante que la preservación de la vida misma. Sabiendo que el fin era inevitable, dedicó sus enormes poderes no a prevenir el Ragnarok, sino a asegurar que algo sobreviviera para contarlo. Pero el sacrificio de su ojo fue solo el comienzo de la búsqueda de conocimiento de Odín. Había oído hablar de otro tipo de sabiduría, aún más poderoso, las runas. Estas no eran simplemente letras o símbolos, sino fragmentos concentrados del poder que había dado forma al cosmos mismo. Las runas existían antes que los dioses, antes que los gigantes, incluso antes que Yggdrasil. Eran las palabras que la realidad usaba para hablarse a sí misma a la existencia. Para obtener el conocimiento de las runas, Odín tendría que someterse a una prueba aún más terrible que la pérdida de su ojo. Las runas solo revelaban sus secretos a aquellos que demostraran estar dispuestos a sacrificar todo, incluso su propia vida, por el conocimiento. Durante 9 días y 9 noches, Odín se colgó de una rama de Yggdrasil, atravesado por su propia lanza Gungnir. No comió ni bebió. Rechazó toda ayuda que los otros dioses intentaron ofrecerle. Mientras colgaba allí, siendo azotado por los vientos que llevaban los lamentos de los muertos y los gritos de los no nacidos, comenzó a entrar en un estado que estaba más allá de la vida y la muerte. El dolor físico pronto se convirtió en algo trascendental. Su conciencia comenzó a expandirse, tocando los límites mismos de la realidad. En el séptimo día, comenzó a ver formas en la corteza del árbol que no había notado antes. En el octavo día, estas formas empezaron a moverse, a reorganizarse en patrones que tenían significado. En el noveno día, cuando estaba al borde de la disolución total, las runas se revelaron ante él en toda su gloria. 24 símbolos de poder inconmensurable aparecieron grabados en la corteza ante sus ojos. Cada uno contenía un aspecto fundamental de la realidad. Fehu, la runa de la riqueza y el ganado. Uruz, la fuerza del toro salvaje. Turisaz, el poder destructivo de los gigantes. Ansuz,
la sabiduría divina; Raido, el viaje y el cambio; Kenaz, el fuego controlado del conocimiento; Gebo, el don y el sacrificio; Wunjo, la alegría y la armonía; y había más. Hagalath, la fuerza destructiva del granizo; Naucith, la necesidad que impulsa el cambio; Isa, el hielo que preserva y paraliza; Gera, el ciclo de las estaciones y la cosecha; Eiwas, el tejo que conecta la vida y la muerte; Perthro, el misterio del destino; Algiz, la protección del alce; Sowilo, el poder del sol. Las runas restantes se revelaron como secretos aún más profundos. Tiwas, el sacrificio necesario para la justicia; Berkano, el crecimiento y la renovación; Ewas, la asociación armoniosa; Manás, la humanidad en toda su complejidad; Laguz, el flujo de la vida; Inguaz, la fertilidad y el potencial; Dagaz, la transformación del amanecer; Ózala, la herencia ancestral. Cuando Odín finalmente comprendió el significado completo de las 24 runas, el poder que fluyó hacia él fue tan inmenso que casi lo destruye. Tuvo que usar toda su fuerza divina para contener el conocimiento sin ser consumido por él. Con este nuevo poder podría leer el destino, alterar la realidad con palabras escritas y, más importante aún, preservar el conocimiento para las generaciones futuras. Armado con la sabiduría del pozo de Mimir y el poder de las runas, Odín regresó a Asgard como un dios transformado. Ya no era simplemente el líder de los Asir. Se había convertido en el padre de todo, el señor de los ahorcados, el dios de los muertos y de la sabiduría. Su presencia misma irradiaba un conocimiento que tanto fascinaba como aterrorizaba a los otros dioses. Pero con gran poder venía gran responsabilidad, y Odín sabía que el conocimiento que había obtenido debía ser protegido y preservado. Estableció Valhalla, el Salón de los Caídos, no solo como un lugar de honor para los guerreros muertos en batalla, sino como una fortaleza donde se prepararían para el Ragnarok. Cada guerrero que moría valientemente en combate era llevado por las valquirias a Valhalla, donde entrenarían eternamente para la batalla final. Las valquirias mismas eran creaciones de Odín, doncellas guerreras de belleza sobrenatural y habilidad marcial incomparable. Podían volar sobre los campos de batalla montadas en caballos alados de 8 patas, similares a Sleipnir, el propio corcel de Odín. Su tarea era identificar a los guerreros más valientes en el momento de su muerte y llevarlos a Valhalla, donde servirían en el ejército de Odín para el fin de los tiempos. Pero no todos los muertos iban a Valhalla. Aquellos que morían de enfermedad, vejez o de formas consideradas menos honorables viajaban a Helheim, el reino de Hel. Esta división no era cruel, sino necesaria. Odín necesitaba específicamente guerreros para luchar en el Ragnarok, mientras que las almas en Helheim encontrarían su propia forma de paz eterna. Mientras Odín organizaba las defensas cósmicas contra el Ragnarok, otros eventos se desarrollaban en Asgard que moldearían el destino de todos los mundos. El más significativo de estos fue la llegada de Loki a la corte de los Asir. Loki no era técnicamente uno de los Asir por nacimiento. Era hijo de Farbauti, un gigante, y Laufey, cuya naturaleza exacta permanece misteriosa en las sagas más antiguas. Pero Loki poseía algo que lo hacía invaluable para los dioses: una inteligencia tan aguda
y una capacidad de cambio tan completa que podía resolver problemas que dejarían perplejos incluso a Odín. La primera vez que Loki demostró su valor fue durante la construcción de las murallas de Asgard. Los dioses habían decidido que necesitaban defensas poderosas para proteger su reino, pero el costo de construcción era prohibitivo. Fue entonces cuando llegó un maestro constructor, acompañado solo por su caballo Svadilfari, ofreciendo construir muros impenetrables alrededor de todo Asgard en solo 18 meses. Su precio era aparentemente imposible. Quería a Freyja, la diosa del amor y la fertilidad, como esposa, junto con el sol y la luna. Los dioses estaban indignados por la audacia de la petición, pero Loki vio una oportunidad. Convenció a los otros de que aceptaran el trato, pero con una modificación crucial. El constructor tendría que completar el trabajo en solo 6 meses y sin ayuda humana. Los dioses, seguros de que esto era imposible, aceptaron, pero subestimaron tanto la habilidad del constructor como la capacidad de trabajo de su caballo Svadilfari. El semental no era un caballo ordinario, poseía fuerza sobrenatural y podía trabajar día y noche sin descanso. Día tras día, los muros crecían a un ritmo imposible. Cuando quedaban solo 3 días para la fecha límite, y estaba claro que el constructor terminaría a tiempo, los dioses se dieron cuenta de que habían sido engañados. Furiosos, se volvieron hacia Loki exigiendo una solución, amenazándolo con torturas indescriptibles si no encontraba una manera de invalidar el contrato. Loki, enfrentado a la ira de todos los Æsir, ideó un plan tan audaz como arriesgado. Se transformó en una yegua hermosa y sedujo a Svadilfari, alejándolo del trabajo durante toda la noche. Sin su caballo sobrenatural, el constructor no pudo completar el muro en el plazo acordado. Cuando el constructor se dio cuenta de que había sido engañado, reveló su verdadera naturaleza. Era un gigante de la montaña, uno de los enemigos ancestrales de los dioses. En su furia, atacó a Asgard, pero Thor, que había estado ausente durante las negociaciones, regresó justo a tiempo para enfrentarlo. Un solo golpe de Mjolnir fue suficiente para enviar al gigante constructor de vuelta a Jotunheim, esta vez permanentemente muerto. Pero la historia no terminó ahí. Meses después, Loki regresó a Asgard llevando consigo un potro de 8 patas. Este era Sleipnir, hijo de Svadilfari y Loki en su forma de yegua. Sleipnir crecería hasta convertirse en el corcel más rápido de todos los mundos, capaz de viajar por tierra, mar y aire, y se convertiría en la montura personal de Odín. Este episodio estableció el patrón que definiría la relación de Loki con los Æsir durante el resto de su tiempo en Asgard. Era capaz de crear problemas enormes, pero también poseía la inteligencia necesaria para resolverlos, a menudo de maneras que beneficiaban a los dioses más de lo que inicialmente habían imaginado. Otro ejemplo de esto ocurrió cuando Loki, en uno de sus momentos más imprudentes, cortó todo el hermoso cabello dorado de Sif, la esposa de Thor, mientras ella dormía. Cuando Thor descubrió lo que había pasado, su furia fue tan terrible que las tormentas se extendieron por todos los mundos. Loki, enfrentado a la posibilidad muy real de ser pulverizado por Mjolnir, prometió encontrar una manera de reparar el daño. Viajó a Svartalfheim, el reino de los elfos oscuros, donde los mejores artesanos de todos los mundos practicaban su oficio. Allí comisionó a los hijos de Ivaldi para que crearan cabello nuevo para Sif. Pero estos artesanos
No trabajaron con cabello ordinario. Crearon hebras de oro puro tan finas que se movían como cabello real, tan hermosas que brillaban con luz propia. Cuando Sif se puso su nuevo cabello, descubrió que era aún más hermoso que el original. Pero los artesanos, inspirados por el desafío, habían creado dos objetos adicionales. Gungnir, la lanza de Odín que nunca fallaría su objetivo, y Skidbladnir, un barco para Freyr que siempre tendría viento favorable y podría plegarse hasta el tamaño de un pañuelo cuando no se usara. Loki, orgulloso de estos logros, no pudo resistir presumir ante otros artesanos. Visitó a los enanos Eitri y Brokr, afirmando que los hijos de Ivaldi eran los mejores artesanos de todos los mundos. Los hermanos enanos, indignados, apostaron que podían crear 3 objetos que superarían a los de sus rivales. Para asegurar que Loki no interfiriera con su trabajo, apostaron su cabeza contra la de él. Loki, confiado en su habilidad para escapar de cualquier situación, aceptó. Los hermanos se pusieron a trabajar inmediatamente. Primero crearon Gullimbosti, un jabalí dorado para Freyr, con cerdas que brillaban en la oscuridad y que podía correr por aire y agua más rápido que cualquier caballo. Luego forjaron Draupnir, un brazalete de oro para Odín que produciría 8 brazaletes idénticos cada 9ª noche. Finalmente, crearon su obra maestra, Mjolnir, el martillo de Thor. Mjolnir no era simplemente un arma, era la manifestación física del poder del trueno mismo. Nunca fallaría su objetivo. Siempre regresaría a la mano de Thor después de ser lanzado, y poseía la fuerza suficiente para nivelar montañas. Su único defecto era que su mango era ligeramente más corto de lo planeado, porque Loki se había transformado en una mosca para distraer a los artesanos durante la forja. Cuando los dioses compararon los 6 objetos, todos acordaron que Mjolnir era superior a cualquier otra creación. Los hermanos enanos habían ganado la apuesta y tenían derecho a la cabeza de Loki. Pero cuando llegaron a reclamar su premio, Loki argumentó astutamente que mientras habían apostado por su cabeza, su cuello no era parte del trato, y era imposible tomar la cabeza sin dañar el cuello. Frustrados, pero reconociendo la lógica de su argumento, los hermanos se conformaron con coser los labios de Loki con hilo mágico como castigo por su engaño. Esta punición resultó ser profética. Más tarde, cuando Loki traicionara definitivamente a los Æsir, sería silenciado de una manera mucho más permanente y dolorosa. Pero esos días oscuros aún estaban en el futuro. Por ahora, Loki continuaba siendo una parte integral de Asgard, y sus aventuras con los otros dioses crearon algunas de las historias más extraordinarias de toda la mitología nórdica. Una de las más significativas involucró a Thor y su búsqueda de su martillo robado. Una mañana, Thor despertó en su palacio Bilskirnir solo para descubrir que Mjolnir había desaparecido. Su rugido de furia resonó por todos los mundos, causando terremotos en Midgard y avalanchas en las montañas de Jotunheim. Sin su martillo, Thor no era solo vulnerable. Todo Asgard quedaba indefenso ante los ataques de los gigantes. Loki, reconociendo la gravedad de la situación, se ofreció a investigar. Tomando prestado el manto de plumas de halcón de Freyja, voló hasta Jotunheim para buscar pistas. No tuvo que buscar mucho. Thrym, el rey de los gigantes de escarcha, había tomado el martillo y lo había enterrado 8 millas bajo tierra. Cuando Loki confrontó a Thrym,
El gigante admitió abiertamente el robo, pero estableció sus términos para la devolución. Quería a Freyja como esposa. Si los Esir quieren recuperar Mjolnir, declaró con una sonrisa que mostraba dientes como témpanos, deben enviarme a la más hermosa de las diosas para que se case conmigo. Loki regresó a Asgard con estas noticias, esperando que los dioses encontraran alguna alternativa. Pero cuando se presentó la demanda a Freya, su respuesta fue tan explosiva como la de Thor había sido esa mañana. Su collar Brisingamen se rompió por la fuerza de su indignación y juró que prefería ver todos los mundos arder antes que casarse con un gigante. Los dioses se reunieron en consejo, pero ninguna de sus estrategias habituales parecía aplicable. No podían atacar directamente a Thrym sin Mjolnir, y no tenían nada más que el gigante quisiera tanto como para hacer un intercambio. Fue entonces cuando Heimdall, el guardián del puente Bifrost, propuso una solución tan audaz que inicialmente fue recibida con silencio atónito. Thor debe ir a Jotunheim, dijo Heimdall, pero disfrazado como la novia que Thrym espera. Si puede llegar lo suficientemente cerca de Mjolnir, podrá recuperarlo y escapar. La idea de Thor, el dios más masculino y guerrero de todos los Asir, disfrazándose como una novia, era tan absurda que inicialmente todos pensaron que Heimdall estaba bromeando. Pero cuando se dieron cuenta de que hablaba en serio, Thor casi destroza el salón con su indignación. Solo la intervención de Loki, quien se ofreció a acompañarlo disfrazado como doncella de honor, finalmente convenció a Thor de aceptar el plan. La preparación fue una experiencia humillante para Thor. Las diosas tuvieron que vestirlo con los mejores vestidos de Freyja, cubrir su barba con un velo y enseñarle a caminar de una manera que no hiciera temblar la tierra. Loki, por el contrario, se adaptó al disfraz con una facilidad que preocupó a algunos de los otros dioses. El viaje a Jotunheim en el carro de Thor, tirado por sus cabras Tangrisnir y Tanghost, fue tenso. Thor luchaba constantemente con sus ropas y practicaba hablar en un tono más agudo, mientras Loki repasaba los detalles de su plan una y otra vez. Cuando finalmente llegaron al palacio de Thrym, fueron recibidos con gran ceremonia. Thrym había preparado un festín de bodas que duró toda la noche. Durante la cena, la actuación de Thor como novia estuvo a punto de arruinar todo el plan varias veces. Comió un buey entero, 8 salmones, y bebió 3 barriles de hidromiel. Cuando Thrym comentó sobre el apetito inusual de su novia, Loki rápidamente explicó que Freyja había estado tan nerviosa por la boda que no había comido en 8 días. Cuando Thrym intentó besar a su novia y vio los ojos furiosos de Thor brillando bajo el velo, Loki nuevamente intervino, explicando que Freyja no había dormido en 8 noches por la emoción de la boda, de ahí el fuego en sus ojos. Finalmente, llegó el momento de la ceremonia. Thrym ordenó que trajeran Mjolnir para consagrar la unión, colocándolo en el regazo de la novia según la tradición. En el momento en que sus dedos tocaron el mango familiar, Thor se despojó de todo pretexto. Su primer golpe mató a Thrym instantáneamente. El segundo destruyó la mesa del banquete. El tercero niveló la mitad del palacio. En la masacre que siguió, Thor mató a todos los gigantes presentes en la boda, incluidos los hermanos de Thrym y toda su corte. Loki, liberado de su disfraz, ayudó en la batalla con una alegría que sugería que había disfrutado tanto el engaño como la violencia que siguió. Regresaron a Asgard como héroes, pero la historia se convirtió en una fuente de diversión para los otros dioses
durante siglos. Thor nunca vivió completamente el recuerdo de su actuación como novia, aunque tuvo que admitir que el plan de Heimdall había funcionado perfectamente. Este tipo de aventuras caracterizaron los años dorados de Asgard cuando los dioses estaban en la cima de su poder y los gigantes, aunque peligrosos, podían ser derrotados con una combinación de fuerza y astucia. Pero, incluso durante estos tiempos prósperos, las semillas del Ragnarok estaban siendo plantadas. La primera de estas semillas fue el nacimiento de los hijos de Loki. Con el tiempo, Loki había tomado una esposa giganta llamada Angreboda, cuyo nombre significaba portadora de dolor. Esta unión, aunque los otros dioses la veían con sospecha, produciría 3 hijos que jugarían roles cruciales en el fin de los mundos. El primero de estos hijos fue Fenrir, un lobo que nació con el tamaño de un perro normal, pero que crecía visiblemente cada día. Al principio, los Aesir encontraron a Fenrir encantador e incluso Odín, que sabía por sus visiones lo que el lobo estaba destinado a convertirse, permitió que creciera libremente en Asgard. Solo Tyr, el dios de la guerra y la justicia, era lo suficientemente valiente como para alimentar al lobo cuando se hizo demasiado grande para que otros se acercaran. El segundo hijo fue Jörmungandr, la serpiente del mundo. Desde el momento de su nacimiento, era claro que esta criatura no era como las demás. Crecía aún más rápido que Fenrir, y su naturaleza era completamente ajena a todo lo que existía en Asgard. Odín, reconociendo el peligro que representaba, tomó la decisión de arrojar a Jörmungandr al océano que rodeaba Midgard. Allí, la serpiente continuó creciendo hasta que finalmente se hizo tan grande que pudo rodear toda la tierra y agarrar su propia cola. La tercera hija fue Hel, cuya apariencia era tan perturbadora que incluso los dioses, acostumbrados a las maravillas y horrores del cosmos, se estremecían al verla. La mitad de su cuerpo era la de una hermosa mujer joven, pero la otra mitad era la de un cadáver en descomposición. Odín, viendo que Hel no era intrínsecamente malvada, pero que su naturaleza la hacía inadecuada para la vida en Asgard, la envió a gobernar Helheim, el reino de los muertos. Estos exilios crearon un resentimiento en Loki que se desarrollaría lentamente durante los siglos siguientes. Aunque entendía intelectualmente las razones de Odín, emocionalmente se sentía traicionado. Sus hijos habían sido juzgados y castigados por crímenes que aún no habían cometido, basándose únicamente en visiones de un futuro que Loki esperaba que pudiera ser cambiado. Mientras tanto, Fenrir continuaba creciendo en Asgard, y se hacía más claro cada día que se estaba convirtiendo en una amenaza que pronto sería imposible de controlar. Los dioses sabían que tenían que actuar, pero también sabían que atacar directamente a Fenrir sería una violación de las leyes de hospitalidad que regían Asgard, ya que el lobo era técnicamente su huésped. Decidieron usar el engaño. Le dijeron a Fenrir que querían probar su fuerza con una serie de ataduras cada vez más fuertes. El lobo, orgulloso de su poder creciente, accedió alegremente. Las primeras cadenas las rompió sin esfuerzo, para gran regocijo de los dioses, que actuaron como si estuvieran impresionados por su fuerza. Pero secretamente habían comisionado a los enanos más hábiles de Nidavellir para que crearan una atadura que ni siquiera Fenrir pudiera romper. Los enanos forjaron Gleipnir,
una cadena hecha de 6 ingredientes imposibles: el sonido de los pasos de un gato, la barba de una mujer, las raíces de una montaña, los tendones de un oso, el aliento de un pez y la saliva de un pájaro. Gleipnir no parecía una cadena en absoluto. Era suave como la seda y aparentemente tan frágil que podría romperse con las manos desnudas. Cuando los dioses se acercaron a Fenrir con esta nueva atadura, el lobo inmediatamente sospechó. Su inteligencia había crecido junto con su tamaño y podía oler la magia en Gleipnir. «Si esta atadura es tan débil como parece», dijo Fenrir, «entonces no hay honor en romperla. Pero si es tan fuerte como sospecho, entonces no me permitiré ser atado por ella, a menos que uno de ustedes ponga su mano en mi boca como garantía de que me liberarán si no puedo romperla». Los dioses se miraron entre ellos, sabiendo que ninguno de ellos tenía intención de liberar a Fenrir si Gleipnir funcionaba. Finalmente Tyr se adelantó. Como dios de la justicia y el honor, no podía soportar la idea del engaño, pero también entendía la necesidad de lo que estaban haciendo. Colocó su mano derecha en las fauces de Fenrir. Cuando Gleipnir se cerró alrededor de las patas de Fenrir y el lobo descubrió que no podía romperla, su aullido de traición resonó por todos los mundos. Cumpliendo su amenaza, mordió la mano de Tyr, cortándola limpiamente a la altura de la muñeca. Desde ese día, Tyr sería conocido como el Dios Manco, un recordatorio perpetuo del precio del honor en un mundo donde a veces el engaño era necesario para la supervivencia. Fenrir fue llevado a una isla remota y atado a una roca que se hundía profundamente en la tierra. Para evitar que sus gritos perturbaran la paz de Asgard, los dioses colocaron una espada en su boca, con la punta tocando su paladar y la empuñadura presionando su lengua hacia abajo. La saliva que goteaba de sus heridas formó un río llamado Van, que fluiría hasta el Ragnarok. El acto de atar a Fenrir marcó un punto de inflexión en la mitología nórdica. Era la primera vez que los dioses habían usado abiertamente el engaño contra uno de los suyos, y estableció un precedente que eventualmente regresaría para perseguirlos. Loki, aunque no protestó abiertamente en ese momento, nunca perdonó lo que vio como una traición, no solo a su hijo, sino a los principios de honor que se suponía que regían Asgard. Pero incluso mientras estos eventos sombríos se desarrollaban, Asgard continuaba siendo un lugar de maravillas. Los dioses celebraban grandes banquetes en Gladsheim, el salón dorado de Odín, donde la hidromiel fluía como ríos y los bardos cantaban historias de heroísmo que duraban durante días. Freyja presidía sobre festivales de amor y fertilidad en su palacio Folkvangr, donde la mitad de los guerreros muertos en batalla venían a descansar, la otra mitad iba a Valhalla. Freyr, hermano de Freyja y señor de la fertilidad y la prosperidad, gobernaba sobre las estaciones y aseguraba que las cosechas fueran abundantes en Midgard. Su palacio estaba lleno de los aromas de flores eternas y frutas que nunca se echaban a perder. Desde su trono podía ver todo lo que ocurría en los 9 mundos, y su presencia traía paz y abundancia donde quiera que viajara. Balder, hijo de Odín y Frigg, era quizás el más amado de todos los dioses. Su belleza era tan perfecta que irradiaba luz propia, y su personalidad era tan pura que incluso las criaturas más viles se calmaban en su presencia. Era el dios de la luz, la pureza, la belleza y la inocencia. Todo en Asgard lo amaba,
y su risa podía disipar incluso las nubes más oscuras. Pero fue precisamente esta perfección de Balder la que plantaría la semilla de la tragedia más grande en la historia de los dioses. Un día, Balder comenzó a tener sueños perturbadores. En estas visiones nocturnas, veía su propia muerte una y otra vez, cada vez de una manera diferente, pero siempre con el mismo resultado final. Los sueños eran tan vívidos y aterradores que comenzaron a afectar su estado de ánimo durante el día, y pronto toda Asgard notó que su luz interior se había atenuado. Frigg, su madre, no podía soportar ver a su hijo favorito sufrir de esta manera. Decidió actuar para protegerlo de cualquier daño posible. Viajó por todos los mundos, hablando con cada criatura viviente, cada planta, cada objeto, cada elemento de la naturaleza, y exigió que juraran nunca lastimar a Balder. Su campaña fue exhaustiva. Habló con el fuego y juró que nunca quemaría a Balder. Convenció al agua de que nunca lo ahogaría. Los metales prometieron que nunca lo cortarían. Las piedras juraron que nunca lo golpearían. Los animales, las plantas, las enfermedades, los venenos, todos hicieron votos solemnes de que Balder estaría para siempre a salvo de cualquier daño. Cuando Frigg regresó a Asgard con estas garantías, los dioses decidieron celebrar la invulnerabilidad de Balder de una manera que ahora parece trágicamente irónica. Hicieron un juego de arrojar objetos a Balder y ver cómo rebotaban inofensivamente. Lanzas que se desviaban en el último momento, piedras que se convertían en plumas antes del impacto, espadas que se volvían agua cuando tocaban su piel. Los dioses encontraron este espectáculo infinitamente entretenido. Balder mismo participaba gozosamente, deleitándose en su nueva invulnerabilidad. Incluso las criaturas de otros mundos venían a presenciar el milagro del dios que no podía ser herido. Pero Loki, observando desde las sombras, no compartía la alegría general. Su mente astuta había notado algo que los otros habían pasado por alto. Decidió investigar más profundamente. Transformándose en una anciana, visitó a Frigg en su palacio. «Es verdaderamente maravilloso», dijo la falsa anciana, «lo que has logrado para tu hijo. ¿De verdad todas las cosas en todos los mundos han jurado protegerlo?» Frigg, orgullosa de su trabajo, confirmó que así era. «Todo y todos», dijo, «excepto». Se detuvo, como si hubiera dicho demasiado. «¿Excepto qué?», presionó la anciana. «Bueno», dijo Frigg, «hay una pequeña planta que crece en el lado oeste de Valhalla. Se llama muérdago. Era tan joven y aparentemente inofensiva que no pensé que valiera la pena pedirle que hiciera el juramento». Loki había obtenido la información que buscaba. Se transformó de vuelta a su forma normal y viajó inmediatamente al lado oeste de Valhalla, donde encontró el muérdago creciendo exactamente donde Frigg había descrito. Era Inded una planta pequeña e insignificante, aparentemente incapaz de dañar a nadie. Pero Loki sabía que en la mitología nórdica, a menudo eran las cosas más pequeñas y aparentemente insignificantes las que tenían el mayor poder. Cuidadosamente cortó una rama de muérdago y la talló hasta darle la forma de una lanza pequeña, pero perfectamente equilibrada. Regresó a Asgard justo cuando los dioses estaban participando en otra sesión de su juego favorito. Todos estaban allí,
Thor lanzando piedras que se transformaban en flores, Freyr disparando flechas que se convertían en mariposas, Tyr arrojando su espada que se curvaba para evitar tocar a Balder. Solo un dios no participaba. Hodr, el hermano ciego de Balder, estaba parado aparte, claramente deseando que pudiera unirse a la diversión, pero incapaz porque no podía ver dónde apuntar. Loki se acercó a Hodr con falsa solicitud. ¿Por qué no participas en honrar a tu hermano?, preguntó. No puedo ver dónde está, respondió Hodr tristemente. Y no tengo nada para arrojar. Puedo ayudar con ambos problemas, dijo Loki suavemente. Guiaré tu puntería y puedes usar esto. Le entregó la lanza de muérdago a Hodr. Hedr, agradecido por la ayuda, permitió que Loki dirigiera su brazo. Con precisión perfecta, lanzó la lanza de muérdago directamente al corazón de Balder. Lo que sucedió después desafió toda expectativa. En lugar de rebotar inofensivamente como todo lo demás, la lanza de muérdago perforó el pecho de Balder como si fuera armadura de papel. Balder cayó muerto instantáneamente, su luz divina extinguiéndose como una vela en un huracán. El silencio que siguió fue más profundo que el vacío que había existido antes de la creación. Todos los dioses miraron en shock incrédulo el cuerpo de Balder. Entonces, Frigg dejó escapar un lamento de dolor tan terrible que agrietó los cimientos mismos de Asgard. La muerte de Balder no fue simplemente una tragedia personal, fue una grieta en el orden cósmico mismo. Su luz había sido integral para la estabilidad de todos los mundos, y con su fallecimiento, una oscuridad comenzó a filtrarse en todo lo que existía. Joder, dándose cuenta de lo que había hecho, se quedó paralizado de horror. Los otros dioses se volvieron hacia él con furia, pero la obvia inocencia de Hedr y su dolor genuino hicieron imposible culparlo directamente. Lenta e inevitablemente, su atención se dirigió hacia Loki. ¿Qué has hecho?, susurró Odín, y en su voz había un dolor tan profundo que incluso Loki sintió un momento de arrepentimiento. Pero ese momento pasó rápidamente. No hice nada más que proporcionar a un hermano ciego la oportunidad de honrar a su hermano, respondió Loki. Pero incluso él podía oír que sus palabras sonaban huecas. Los dioses sabían que Loki era responsable, pero también sabían que técnicamente él no había hecho nada que rompiera ninguna ley. Hödr había lanzado el arma. El muérdago había hecho la matanza. Loki meramente había facilitado. Esta tecnicidad significaba que no podían castigar inmediatamente a Loki, pero también significaba que cualquier confianza que hubiera permanecido entre él y los otros dioses estaba ahora completamente destruida. Desde este momento en adelante, Loki sería vigilado constantemente, sospechoso de cada pequeña desgracia que befalla a Asgard. Mientras tanto, comenzaron los preparativos para el funeral de Balder. Los dioses decidieron que sólo el envío más magnífico sería apropiado para el dios amado. Prepararon su gran barco Hringhorni para ser su pira funeraria, cargándolo con tesoros y ofrendas de cada rincón de todos los mundos. Pero cuando trataron de lanzar el barco, descubrieron que era demasiado pesado para mover. Incluso la gran fuerza de Thor fue insuficiente. Se vieron obligados a pedir ayuda a una giganta llamada Hyrrokin, quien cabalgó hasta Asgard en un lobo embridado con serpientes. Hyrrokin empujó el barco al agua con tal fuerza que toda la tierra tembló y el fuego voló de la quilla. Thor,
avergonzado por su incapacidad para mover el barco él mismo. Casi la golpeó con Mjolnir, pero fue detenido por los otros dioses. Mientras el cuerpo de Balder ardía en la pira funeraria, toda la creación lloró. Los humanos en Midgard encontraron que sus cosechas fallaron y sus animales murieron. Los gigantes en Jotunheim, a pesar de su enemistad habitual con los dioses, sintieron una tristeza inexplicable. Incluso las rocas y los árboles parecían llorar. Frigg, incapaz de aceptar que su hijo estaba verdaderamente perdido, hizo una propuesta desesperada. Preguntó si alguien estaría dispuesto a viajar a Helheim e intentar negociar con Hel por el regreso de Balder. Hermóder, uno de los hijos de Odín, se ofreció para esta misión peligrosa. Montando a Sleipnir, Hermóder viajó durante 9 días a través de reinos cada vez más oscuros y fríos hasta que llegó a las puertas de Helheim. El viaje fue traicionero, requiriendo que cruzara el puente Hayarbru, que estaba custodiado por la doncella Modgud, y que saltara sobre el muro masivo que rodeaba el dominio de Hel. Cuando Hermóder finalmente llegó al salón de Hel, encontró a Balder sentado en el lugar de honor, pero claramente perteneciendo al reino de los muertos. Hel misma, con su apariencia medio viva, medio cadáver, escuchó su súplica con algo que podría haber sido simpatía. «Liberaré a Balder», dijo finalmente, «pero solo si todas las cosas en existencia lloran por él. Si incluso una criatura se niega a llorar su muerte, debe permanecer en mi reino para siempre». Hermóder llevó este mensaje de vuelta a Asgard, donde los dioses inmediatamente comenzaron una campaña para hacer que toda la creación llorara por Balder. Enviaron mensajeros a cada rincón de cada mundo, pidiendo a cada ser que derramara lágrimas por el dios caído. La respuesta fue abrumadora. Los humanos lloraron, los animales lloraron, las plantas se marchitaron como si estuvieran llorando. Incluso las piedras y los metales parecían derramar humedad en simpatía. Parecía que la condición de él se cumpliría. Pero en una cueva remota, en las montañas de Jotunheim, los mensajeros encontraron a una sola giganta llamada Jauek, quien se negó a llorar. «Que Hel mantenga lo que posee», dijo fríamente. «Balder nunca me dio ninguna alegría en vida, así que no veo razón para llorar su muerte. Desconocido para la mayoría de los dioses, Echok era Loki disfrazado». Su acto final de despecho aseguró que Balder permanecería en Helheim hasta después del Ragnarok, cuando estaría entre los pocos que regresarían en el Nuevo Mundo. Cuando esta traición fue descubierta, la paciencia de los dioses finalmente llegó a su fin. Ya no podían pretender que Loki era simplemente un miembro travieso pero finalmente inofensivo de su comunidad. Se había convertido en algo más oscuro, algo activamente malévolo. Los dioses se reunieron en secreto y decidieron que Loki debía ser capturado y castigado. Pero capturar al cambiaformas resultó más difícil de lo que habían anticipado. Loki, sintiendo que su tiempo en Asgard estaba terminando, huyó a las montañas, donde se construyó una casa con puertas en los 4 lados, permitiéndole ver cualquier aproximación. Durante el día, a menudo se transformaba en un salmón y se escondía en una cascada cercana. Pero incluso en esta forma, vivía en constante temor de ser descubierto. En su paranoia, comenzó a trabajar en algo que finalmente llevaría a su caída. Inventó la red de pescar. Un día,
Mientras trabajaba en su red, Loki vio a los dioses acercándose a su escondite. En pánico, arrojó la red al fuego y se transformó en un salmón saltando a la cascada. Pero Kvasir, el más sabio de los dioses, examinó las cenizas del fuego y reconoció el patrón de la red quemada. Dándose cuenta de lo que era, Kvasir dirigió a los otros dioses en reconstruir el dispositivo. Usaron su versión para arrastrar la cascada, finalmente capturando a Loki en su forma de salmón. Thor agarró el pez por su cola, que es porque, según la leyenda nórdica, los salmones tienen colas tan estrechas. Arrastrando a Loki de vuelta a Asgard en su forma verdadera, los dioses prepararon un castigo que aseguraría que nunca más pudiera amenazar su reino. Lo llevaron a una cueva profunda bajo tierra y lo ataron a 3 grandes piedras usando las entrañas de su propio hijo Narfi, a quien habían matado para este propósito. Su otro hijo, Vali, lo transformaron en un lobo que inmediatamente se volvió y mató a su hermano. Encima de la cabeza de Loki suspendieron una serpiente que gotearía veneno ardiente en su cara por toda la eternidad. Su esposa Sigyn, a pesar de todo lo que él había hecho, permaneció leal a él. Se posicionó a su lado con un cuenco para atrapar el veneno, pero cuando tenía que vaciar el cuenco, las gotas caían en la cara de Loki, causándole tal agonía que sus movimientos creaban terremotos en todos los mundos. Con Loki atado y Balder muerto, una oscuridad se asentó sobre Asgard que nunca se levantaría completamente. La edad dorada de los dioses estaba terminando, y aunque trataron de mantener sus viejas costumbres, todos podían sentir que algo fundamental había cambiado. Mientras tanto, en Midgard, los descendientes de Ask y Embla se habían multiplicado y extendido por todas las tierras. Se habían desarrollado en diferentes tribus y naciones, cada una con sus propias costumbres y creencias, pero todas aún llevando la chispa divina que los dioses habían dado a sus antepasados. Entre estos humanos, ciertos individuos se destacaron como particularmente heroicos. Estos mortales captaron la atención de los dioses, quienes comenzaron a tomar un interés más activo en los asuntos humanos. Algunos dioses tomaron amantes humanos, creando hijos que eran medio divinos. Otros aparecieron ante los humanos como vagabundos o consejeros sabios, probando su hospitalidad y virtud. Uno de estos humanos fue Sigmund, quien se convertiría en el padre de quizás el mayor héroe en toda la mitología nórdica, Sigurd el Volsung. La historia de Sigmund comenzó cuando aún era joven, en el banquete de bodas de su hermana Signy. Durante la celebración, un extraño misterioso entró al salón. Era alto y llevaba un sombrero de ala ancha que ensombrecía su rostro, y tenía solo un ojo. Aunque ninguno de los invitados de la boda lo reconoció, este era Odín disfrazado, probando el carácter de los presentes. El extraño caminó hasta un roble masivo que crecía a través del centro del salón y sin ceremonia clavó una magnífica espada profundamente en su tronco. Quien pueda sacar esta espada del árbol, anunció, la tendrá como regalo mío y le servirá bien en batalla. Después de hacer este pronunciamiento, el extraño misterioso se desvaneció, dejando a los invitados de la boda para intentar el desafío. Uno por uno, cada hombre en el salón trató de sacar la espada libre, pero ninguno tuvo éxito. Finalmente, solo quedaba Sigmund. Cuando agarró la empuñadura y tiró, la espada salió tan fácilmente como si hubiera estado meramente descansando en la madera. Esta espada
más tarde conocida como Gram, jugaría un papel crucial en los eventos por venir, pero su adquisición inmediatamente creó problemas para Sigmund. El rey Siggeir, quien acababa de casarse con Signy, estaba furioso de que su nuevo cuñado hubiera recibido tan magnífico regalo mientras él había fallado en sacar la espada. Siggeir se ofreció a comprar la espada de Sigmund por 3 veces su peso en oro, pero Sigmund se negó. Si los dioses hubieran querido que tuvieras esta espada, dijo, habrías sido capaz de sacarla del árbol tú mismo. Esta negativa creó una enemistad entre los dos hombres que eventualmente destruiría familias enteras. Siggeir invitó a Sigmund y su padre, el rey Volsung, a visitar su reino, ostensiblemente para mejorar las relaciones entre sus pueblos. Pero cuando llegaron, fue solo para encontrarse rodeados por los guerreros de Siggeir. En la batalla que siguió, el rey Volsung fue asesinado y todos sus hijos fueron capturados. Siggeir, no queriendo hacer mártires de ellos a través de la ejecución, decidió un destino más cruel. Los hizo encadenar a árboles en el bosque, donde los lobos los encontrarían cada noche. Noche tras noche, los lobos vinieron y devoraron a uno de los hermanos hasta que solo Sigmund quedó. Pero Signy, quien a pesar de su matrimonio con Siggeir permanecía leal a su familia de nacimiento, había estado ayudando secretamente a su hermano. Untó miel en su cara y en su boca, así que cuando el lobo vino por él, lamió su cara en lugar de matarlo inmediatamente. Sigmund logró morder la lengua del lobo y matarlo con sus manos desnudas. Libre pero solo, Sigmund vivió como un proscrito en los bosques durante muchos años, planeando su venganza contra Siggeir. Eventualmente, Signy envió a sus 2 hijos jóvenes para ayudarlo. Pero cuando Sigmund probó su valor cosiéndolos en sacos, ambos niños lloraron y suplicaron ser liberados, probando ser indignos de la tarea por delante. Desesperada por producir un heredero que tuviera la fuerza para ayudar a vengar a su familia, Signy se disfrazó y pasó 3 noches con Sigmund, ocultando su identidad. De esta unión nació Sinfjotli, un niño que heredó las mejores cualidades de ambos padres y creció para ser feroz e intrépido. Cuando Sinfjotli llegó a la edad adulta, pasó la prueba de valor de Sigmund sin inmutarse y se convirtió en su compañero en el bandolerismo. Juntos, pasaron años preparándose para su venganza, finalmente teniendo éxito en matar a Siggeir y quemar su salón con él adentro. Signy, sintiendo que su deber hacia el honor familiar finalmente estaba completo, eligió morir en las llamas en lugar de vivir con la culpa de su engaño. Sigmund eventualmente se volvió a casar y tuvo otro hijo, Sigurd, quien se volvería aún más famoso que su padre. Pero Sigmund mismo murió en batalla cuando su espada mágica Gram fue quebrada por una lanza empuñada por Odín mismo, quien había decidido que el tiempo de Sigmund había terminado. Sigurd fue criado por Reginn, un herrero enano que también era hermano de Fafnir, un dragón que guardaba un tesoro masivo de oro. Reginn le contó a Sigurd la historia de cómo este tesoro había pertenecido originalmente a los dioses mismos. Hace mucho tiempo, Odín, Hoenir y Loki habían estado viajando por Midgard cuando llegaron a una cascada donde vieron una nutria atrapando peces. Loki, siempre rápido para ver oportunidad, mató la nutria con una piedra y tomó su piel. Esa noche, los 3 dioses buscaron refugio en la casa de un granjero llamado Hreidmar. Cuando Loki mostró con orgullo la piel de nutria que había conseguido, Hreidmar se puso furioso. La nutria era en realidad su hijo Oter,
quien tenía la habilidad de cambiar de forma. Hreidmar exigió compensación por la muerte de su hijo, suficiente oro para llenar completamente la piel de la nutria y cubrirla por completo. Los dioses, atrapados por las leyes de hospitalidad y compensación, acordaron pagar este wergild, pero la cantidad de oro requerida era vasta. Loki fue enviado a conseguir el tesoro, y eventualmente llegó al reino de los enanos donde vivía Andvari. Andvari poseía un anillo mágico llamado Draupnir, que podía crear oro, pero cuando Loki lo forzó a entregar todo su tesoro, Andvari maldijo el oro, declarando que traería desgracia a cualquiera que lo poseyera. Esta maldición se extendería a través de generaciones, causando traición, asesinato y destrucción donde quiera que fuera el oro. Los dioses pagaron el wergild a Hreidmar, pero la maldición inmediatamente comenzó a funcionar. Los otros hijos de Hreidmar, Fafnir y Regin, asesinaron a su padre para obtener el oro. Luego Fafnir traicionó a Regin, tomando todo el tesoro para sí mismo y transformándose en un dragón para guardarlo mejor. Ahora, años después, Regin convenció a Sigurd de que matara a Fafnir y reclamara el tesoro. Regin reforjó los fragmentos rotos de Gram en una espada aún más poderosa que la original, tan afilada que podía cortar a través del yunque mismo en que fue forjada. Sigurd aceptó la misión, pero cuando finalmente enfrentó a Fafnir, el dragón le advirtió que el tesoro estaba maldito y que solo traería dolor a cualquiera que lo poseyera. Sigurd, joven y confiado en su propia fuerza, ignoró esta advertencia y mató al dragón. Pero mientras Sigurd asaba el corazón de Fafnir para Regin, accidentalmente se quemó el dedo y se lo puso en la boca. La sangre del dragón en sus labios le otorgó repentinamente la habilidad de entender el lenguaje de los pájaros. Los pájaros inmediatamente comenzaron a advertirle que Regin planeaba traicionarlo y matarlo para tener todo el tesoro para sí mismo. Actuando sobre esta advertencia, Sigurd mató a Regin antes de que pudiera actuar, convirtiéndose en el único poseedor del tesoro maldito. Pero como los pájaros le habían advertido, el oro traería tanto gloria como tragedia a su vida. Con el tesoro de Fafnir, Sigurd se convirtió en uno de los héroes más ricos y poderosos de Midgard. Sus aventuras lo llevaron eventualmente al reino de los burgundios, donde se casó con Gudrun y se volvió parte de la familia real. Pero la maldición del oro continuó trabajando, creando celos, traición y finalmente la muerte del gran héroe. La historia de Sigurd se volvió una de las más contadas en todos los mundos, una demostración de cómo incluso el más grande de los mortales podía ser destruido por fuerzas más allá de su control. Su vida mostró tanto la gloria que los humanos podían alcanzar como la tragedia que inevitablemente los esperaba. Mientras estas historias heroicas se desarrollaban en Midgard, en Asgard, los dioses se volvían cada vez más conscientes de que su tiempo dorado estaba llegando a su fin. Las señales del Ragnarok comenzaron a manifestarse lentamente al principio, luego con creciente frecuencia e intensidad. El primer signo fue el Fimbulwinter, un invierno que duraría 3 años completos sin verano intermedio. El frío se volvió tan intenso que incluso los océanos comenzaron a congelarse. Los humanos en Midgard comenzaron a luchar desesperadamente por recursos cada vez más escasos. Hermano contra hermano,
padre contra hijo. La moralidad se desmoronó cuando la supervivencia se volvió lo único que importaba. Durante este terrible invierno, los lobos, Skoll y Hati, que habían perseguido a Sol y Mani a través de los cielos desde el comienzo del tiempo, finalmente alcanzaron su presa. Primero, Hati devoró a Mani, sumergiendo los mundos en oscuridad perpetua. Luego, Skoll se tragó a Sol, extinguiendo la luz del día para siempre. Las estrellas comenzaron a caer del cielo como lluvia ardiente. La tierra misma comenzó a temblar violentamente mientras Loki, en su tormento bajo tierra, se retorcía en agonía. Sus movimientos se volvieron tan violentos que rompió sus ataduras, liberándose después de siglos de castigo. Cuando Loki emergió de su prisión subterránea, su apariencia había sido completamente transformada por años de veneno goteando en su rostro. Donde una vez había estado el cambiaformas astuto pero fundamentalmente amoral, ahora había una criatura de pura malevolencia, consumida por el odio hacia los dioses que lo habían torturado durante tanto tiempo. Loki inmediatamente comenzó a reunir un ejército para la batalla final. Viajó a Helheim, donde su hija Hel le proporcionó legiones de los muertos deshonorados. De Jotunheim vinieron hordas de gigantes de escarcha y hielo, ansiosos de venganza contra los Asir. Del océano que rodeaba Midgard, Hermungander, la serpiente del mundo, emergió de las profundidades, tan vasta ahora que sus movimientos causaron maremotos que destruyeron costas enteras. Pero el más terrible de los aliados de Loki fue Fenrir, el lobo gigante. Los terremotos causados por los movimientos de Loki habían finalmente roto las ataduras mágicas que habían mantenido a Fenrir prisionero durante tanto tiempo. Libre al fin, el lobo había crecido hasta un tamaño verdaderamente monstruoso. Sus mandíbulas se extendían de la tierra al cielo, y cuando abría su boca, saliva goteaba de ella, formando lagos enteros. Desde el sur vino Surt, el gigante de fuego, llevando una espada que brillaba más intensamente que el sol. Había estado esperando en Muspelheim desde el comienzo del tiempo para este momento, cuando finalmente podría cumplir su destino de quemar todos los mundos hasta las cenizas. Los dioses en Asgard sabían que este día llegaría eventualmente. Odín había visto todo esto en sus visiones cuando bebió del pozo de Mimir y había pasado siglos preparándose para la batalla final. Los Einherjar, los guerreros muertos que habían estado entrenando en Valhalla, se prepararon para su último combate. Las valquirias volaron por todos los mundos, reuniendo cada alma guerrera que pudieron encontrar. Heimdall, el guardián de Bifrost, fue el primero en ver el ejército de Loki acercándose. Su cuerno Gjallarhorn resonó por todos los mundos, alertando a cada ser viviente de que la batalla final había comenzado. El sonido era tan poderoso que resquebrajó montañas y secó ríos. El ejército de los dioses se reunió en Idavol, la planicie sagrada en el corazón de Asgard. Odín cabalgó al frente en Sleipnir, llevando Gungnir y vestido con su armadura dorada más fina. A su lado estaba Thor con Mjolnir, Freyr con su espada mágica, Tyr con su mano restante empuñando una lanza, y todos los demás, Æsir y Vanir, que quedaban vivos. Pero incluso mientras se preparaban para la batalla, sabían que estaban destinados a perder. Las profecías eran claras. La mayoría de los dioses morirían en el Ragnarok. El orden que habían mantenido durante milenios sería destruido. Todo lo que habían construido sería reducido a cenizas. La batalla comenzó
Cuando los dos ejércitos chocaron en la planicie de Vigrid, un campo que se extendía por 100 millas en cada dirección. El ruido del combate era tan grande que pudo ser escuchado en todos los mundos. El cielo mismo se partió por la fuerza de las armas que chocaban. Odín buscó inmediatamente a Fenrir, sabiendo que su destino estaba ligado al del lobo gigante. Los dos se encontraron en el centro de la batalla, el padre de todo contra la bestia que había ayudado a criar. La lucha fue feroz, pero breve. Fenrir, alimentado por siglos de odio, finalmente logró lo que había estado destinado a hacer desde su nacimiento. Devoró a Odín completamente, pero la muerte de Odín fue inmediatamente vengada por Vidar, su hijo, quien había permanecido silencioso durante la mayor parte de su existencia, esperando este momento. Vidar llevaba una bota hecha de todos los restos de cuero que los humanos habían descartado a lo largo de los siglos. Con esta bota mágica, pisó la mandíbula inferior de Fenrir mientras agarraba la superior con sus manos, destrozando al lobo desde adentro. Thor se enfrentó a Jormungandr en un duelo que había estado destinado desde que la serpiente fue arrojada al océano. Los dos enemigos ancestrales lucharon con una furia que hizo que las montañas temblaran. Thor finalmente logró aplastar el cráneo de la serpiente con Mjolnir, pero no antes de que Jormungandr lo bañara con su aliento venenoso. Thor logró dar 9 pasos más antes de caer muerto, derrotado por el veneno. Freyr luchó valientemente contra Surd, pero había entregado su espada mágica años antes como parte de un intercambio por amor, y sin ella no era rival para el gigante de fuego. Surtro lo mató con su espada flamígera, luego continuó su trabajo de quemar todo a su paso. Tyr se enfrentó al sabueso Garm, el guardián de Helheim, en una batalla que resultó en la muerte mutua de ambos combatientes. Heimdall y Loki, enemigos de mucho tiempo, se mataron entre sí en un duelo que finalmente resolvió siglos de enemistad. Uno por uno, los grandes héroes de ambos lados cayeron hasta que el campo de batalla estuvo cubierto de cadáveres. Los pocos supervivientes miraron en horror mientras Surd cumplía su propósito final. Con su espada flamígera prendió fuego a Yggdrasil mismo, y las llamas se extendieron a todos los mundos. Asgard ardió primero, sus salones dorados derritiéndose como cera. Midgard siguió, sus océanos hirviendo hasta convertirse en vapor. Uno por uno, todos los 9 mundos fueron consumidos por las llamas hasta que nada quedó, excepto cenizas flotando en el vacío. Pero incluso cuando parecía que todo había terminado para siempre, las profecías hablaban de algo más. En las cenizas del viejo mundo, semillas de renovación habían sido plantadas. 2 humanos, Lif y Liftrasir, habían logrado esconderse en el tronco de Yggdrasil durante el fuego. Alimentándose del rocío matutino, sobrevivieron la conflagración y emergieron en un mundo nuevo y verde que creció de las cenizas del viejo. Algunos de los dioses también sobrevivieron. Vidar y Vali, hijos de Odín, encontraron que eran inmunes al fuego de Surtr. Modi y Magni, hijos de Thor, heredaron Mjolnir y lo llevaron al mundo nuevo. Más milagrosamente, Balder y Hödr regresaron de Helheim, su muerte habiendo sido revertida por la destrucción del viejo orden. Estos dioses supervivientes se reunieron en Idavol, que había sido limpiada y renovada por las llamas. Allí encontraron las piezas doradas de ajedrez con las que los Asir habían jugado en los viejos días, ahora brillando como nuevas en la hierba verde. El nuevo mundo que creció era similar al viejo pero mejorado.
No había gigantes malignos o fuerzas del caos para amenazar el orden. Los humanos descendientes de Lif y Lifdrasir poblaron este mundo renovado, viviendo en armonía tanto entre ellos como con los dioses que quedaban. Un nuevo sol, hija del anterior, comenzó a viajar por el cielo, proporcionando luz y calor sin el miedo de ser perseguida por lobos. Las estaciones volvieron, pero moderadas y gentiles. La tierra producía comida en abundancia, sin necesidad de trabajo duro. En este mundo renovado, las lecciones del pasado no fueron olvidadas. Los dioses que sobrevivieron recordaban tanto las glorias como los errores de la edad anterior. Habían aprendido que el poder sin sabiduría lleva a la destrucción, que la traición siembra las semillas de su propia ruina, y que incluso los inmortales deben enfrentar las consecuencias de sus acciones. Las historias del tiempo anterior se volvieron leyendas y luego mitos, contadas alrededor de fogatas durante las noches largas del invierno. Los humanos recordaron a Odín el buscador de sabiduría, Thor el protector, Balder el hermoso, e incluso Loki el embaucador, cuyas acciones habían llevado tanto beneficio como destrucción. Pero quizás lo más importante de todo, recordaron que incluso el fin no es verdaderamente el fin, que de la destrucción total puede venir renovación completa, que los errores del pasado no tienen que definir el futuro, y que mientras haya vida, hay esperanza de que las cosas pueden ser mejores de lo que fueron antes. Así terminó y comenzó la mitología nórdica, en un ciclo eterno de muerte y renacimiento, destrucción y creación, desesperación y esperanza. Los antiguos vikingos que primero contaron estas historias entendían algo profundo sobre la naturaleza de la existencia, que nada dura para siempre, pero que nada verdaderamente muere completamente tampoco. Mientras te quedas dormido esta noche, puedes llevar contigo estas historias de dioses y héroes, de sabiduría ganada a través del sacrificio, de amor que trasciende la muerte y de esperanza que sobrevive incluso al fin del mundo. Porque en el corazón de la mitología nórdica está la comprensión de que cada fin es también un comienzo. Cada puesta de sol promete un nuevo amanecer, y cada invierno eventualmente cede ante la primavera. Los 9 mundos pueden haber ardido, los dioses pueden haber caído, pero sus historias continúan viviendo, contándose una y otra vez a través de los siglos, llevando dentro de ellas la sabiduría eterna de un pueblo que entendía que la vida, por toda su dureza y tragedia, es preciosa precisamente porque es frágil y fugaz. Y así, mientras las estrellas giran silenciosamente arriba y el mundo duerme abajo, las historias de Asgard continúan, eternas como Yggdrasil, profundas como el pozo de Mimir y poderosas como Mjolnir mismo. Porque mientras haya alguien para escuchar, siempre habrá alguien para contar la historia completa de la mitología nórdica, desde el primer respiro de Ymir hasta el último suspiro de Surt, y más allá, hacia la esperanza infinita de la renovación.